Cerca de 600 personas que han llegado a Canarias en las últimas horas, pero otros muchos no lo consiguen. 30 muertes diarias este año frente a las 18 de la anterior. Son los datos que contabiliza la ONG Caminando Fronteras. La mayoría de los fallecidos en la ruta atlántica hacia Canarias, la más mortal del mundo, son de Mauritania, 6.000 víctimas. Y muchas de esas víctimas son personas que proceden del Sahel, personas que huyen de conflictos bélicos, que huyen de violaciones terribles de derechos fundamentales, pero sobre todo del cambio climático. Este año se ha reactivado además la vía argelina hacia Baleares, otra de las más peligrosas en 2024, con 500 personas fallecidas. El informe analiza todas las rutas migratorias a España y detalla que 131 embarcaciones desaparecieron sin dejar rastro, con todos los migrantes que llevaban a bordo. Cuando no hay supervivientes, las familias tienen que pasar por un duelo sin cuerpo y sin saber qué ha pasado. Lo que pedimos a las familias es que se dirijan y denuncien las desapariciones en la policía. Las desaparecidas tienen derecho a ser buscadas y Naciones Unidas ya está hablando de la dimensión terrible de las desapariciones en contextos de migración. Casi 10.500 víctimas, 400 eran mujeres y 1.500 menores. A las largas travesías se une el tipo de embarcaciones que no soportan la dificultad de los trayectos. Embarcaciones superpobladas, embarcaciones precarias, el uso de las neumáticas, por ejemplo, ha traído también una mayor desgracia, mayor muerte y desaparición en la ruta. Instituto Cervantes, las causas del aumento de los naufragios, las ONGs apuntan a la omisión del socorro, la externalización de fronteras o la criminalización de las personas que alertan de una situación de riesgo. El que filtró información confidencial sobre el delito fiscal del novio de Díaz Ayuso ha llevado como testigos a la fiscal superior de Madrid y al fiscal de delitos económicos. Los dos intercambiaron mensajes con García Ortiz el día de la filtración. También ha citado a los dos responsables de comunicación de la Fiscalía. Carlos Mazón no acudió a la comida en el Ventorro el día de la Dana como presidente de la Generalitat, sino como líder del PP de Valencia. Es la nueva versión del gobierno valenciano que en una respuesta parlamentaria al PSOE reconoce que no pagó esa comida de Mazón. Es la tercera versión sobre ese asunto, sobre esa comida. En un primer momento dijeron que era un almuerzo privado y más tarde de trabajo. Y esta tensión se ha vivido esta mañana en el pleno del Ayuntamiento de Alfafar, uno de los municipios valencianos afectados por la Dana. Algunos han pedido a gritos la dimisión del alcalde, como estábamos oyendo, y han criticado la lentitud en la tramitación de las ayudas. El gobierno municipal entiende el malestar y pide ayuda al resto de administraciones. Mientras la península pasa frío, Canarias exhibe temporada alta con su eterna primavera, un refugio para turistas nacionales y europeos que acumulan reservas hoteleras por encima del 90%. Aquí en Tenerife el turista británico es el que más nos visita, ¿no? También recibimos clientes nacionales, clientes alemanes y un poco también de Centro Europa, Norte Europa. Entre todas las ciudades, Madrid es el destino más demandado por el turismo nacional en Navidad. Luces, compras, espectáculos y campanadas atraen a españoles y extranjeros. Unas fechas que tiran un 17% más del turista nacional, con un aumento del 6% de las reservas, pese al aumento de precios. El precio medio ha subido un 4%, es cierto, el precio medio por persona y noche pasa de 62 euros a 64. Ciudades como primera opción, pero también zonas rurales, especialmente para Nochevieja, que en Cataluña o Murcia rondan el 80% de ocupación. La media nacional es del 65%, según Escapada Rural, y las comunidades con más reservas entre Navidad y Reyes son Castilla y León, Aragón, Andalucía y Castilla-La Mancha. Normalmente la gente suele venir más en Nochevieja, pero este año en Navidades, Nochebuena, tenemos una ocupación, podría decirse que de un 80-90%. Entre el 25 de diciembre y Reyes se concentra el 41% de las reservas, muchas de ellas en el Pirineo aragonés y catalán, por el imán de la nieve y los deportes de invierno. Chan perdió a su hijo en el tsunami de 2004. Estaba dentro de mi casa, dice, en la cocina haciendo la comida cuando vinieron las olas gigantes. Nos cuenta que el cuerpo de su hijo lo encontraron 100 kilómetros al sur, en Phuket. Ella sobrevivió a las olas de más de 10 metros. Dice que después lo trajeron hasta aquí para su funeral. Es la matriarca de una aldea sin recursos en la provincia tailandesa de Panga. Su casa fue una de las miles que sepultó el agua. Las ayudas del gobierno se acabaron y sigue viviendo aquí porque no le queda más remedio. Cuanto más nos acercamos a la costa, más carteles de se vende, pero nadie quiere comprar. Los cultivos ya no son tan fértiles debido a la capa de sal y nadie quiere vivir cerca del mar. Tampoco ellos, pescadores que durante el día trabajan aquí pero por la noche regresan a un lugar más seguro.
El 80% seguro que sigue con miedo, pero la nueva generación no lo siente igual que los que lo vivimos o que perdimos a seres queridos, como mis abuelos. Esa agua que hoy les da de comer es la misma que sepultó tantas vidas. Un muro de agua que destruyó todo a su paso. Fue uno de los desastres naturales más devastadores de la historia. Más de 220.000 fallecidos. La noticia dio la vuelta al mundo. Ahí al fondo algunas personas encontraron dónde agarrarse y otras no. El cine lo inmortalizó con Lo imposible y 20 años después, las playas de Khao Lak, donde más turistas murieron, vuelven a ser un reclamo para ellos. Mientras contemplan esa misma playa, este matrimonio de australianos nos cuenta que se sienten seguros porque hay advertencias de tsunami por toda la costa. Y seguimos esas señales que marcan la ruta de evacuación. Fue diseñada después del desastre de 2004. Batanjou, un vecino de la zona, nos explica que ahora sí están preparados. Antes no teníamos sistemas de alarma. Hemos preparado todo por si vuelve a pasar otra vez. Recorremos con él las zonas más afectadas mientras nos cuenta que aquel día su mejor amigo desapareció bajo el agua. Ponerse a salvo en lugares seguros es una de las primeras cosas que hay que tener en cuenta a la hora de la llegada de un tsunami. Estos edificios se crearon con ese objetivo, poner a salvo a la población. Está construido con más de 10 metros de altura, que es más de lo que midió la ola en toda esta zona. A pocos metros de la playa se levanta esta gran ola a modo de memorial. Tailandeses y turistas. Para todos ellos hay un pequeño altar. Seguimos vivos, pero seguro que vendrá otro tsunami. Este cementerio se conoce como el de los sin nombre, porque aquí están enterradas más de 400 víctimas de todo el mundo que no se pudieron identificar. En las placas solo aparecen números y letras, en un entorno que está prácticamente abandonado 20 años después. Ha sido la propietaria del carguero ruso, una empresa vinculada al Ministerio de Defensa, la que habla de ataque terrorista. Dicen que se produjeron 3 explosiones consecutivas a bordo. La versión oficial es que el buque se dirigía a Vladivostok con grúas portuarias y materiales de construcción. Medios británicos aseguran que iba a Siria en una misión secreta para retirar material militar de sus bases. El ministro de Exteriores, Sergei Lavrov, ha dicho que están negociando con las nuevas autoridades sirias y que ambas partes consideran sus relaciones estratégicas. Sobre el accidente del avión azerbaiyano, el Kremlin ha pedido esperar a los resultados de la investigación. El aparato con destino a Chechenia se estrelló en Kazajistán después de ser desviado desde una zona donde ha habido recientemente trabajos de defensa aérea por parte de Rusia contra drones ucranianos. En el fuselaje se pueden apreciar unos agujeros sospechosos. Entre Israel y el Líbano, el ejército libanés denuncia más de 300 bombardeos israelíes en el último mes. El ejército hebreo dice que son la respuesta de ataques previos de Hezbollah. Pese a pender de un hilo, el nuevo escenario abierto en Siria hace pensar a los expertos que mantendrán vigente el alto el fuego. Ambas partes entienden que se está en el amanecer de un nuevo orden regional. El debilitamiento del bloque iraní, la presencia turca en Siria, el debilitamiento de la influencia rusa, hace pensar que las partes están en este momento pensando a nivel estratégico y no a nivel táctico en estas violaciones. Según Israel, ha intervenido el 80% de armamento de Hezbollah. La caída del aliado Assad en Siria complica a Irán el abastecimiento a la milicia libanesa por su frontera. Estamos en la parte israelí de la frontera con el Líbano. Esa es la línea que queda bajo la supervisión de las fuerzas de protección internacionales. El ejército del gobierno de Netanyahu mantenía hasta ahora este área como una zona militar cerrada. 500.000 de libaneses han vuelto a sus hogares. La población israelí sigue desplazada. Sus tropas no han cumplido todavía la retirada pactada. Tenemos presencia en algunas zonas, reconoce públicamente un oficial del ejército. Mientras los hutíes con base en Yemen retan a Israel con 4 ataques en una semana. Seguir por Yemen, el liderazgo de los yemenitas, de los hutis en Yemen, o seguir hacia quien está por atrás, que es Irán. Es una gran discusión allí. Pocos dudan que mueva ficha antes de la investidura del presidente electo de Estados Unidos, Donald Trump.